bienvenidos todos a Mente Abierta, un podcast diseñado para desentrañar los misterios de la mente y tratar temas súper interesantes de psicología con expertos en el área. Mi nombre es Ivana Galán y como de costumbre no me encuentro sola. El día de hoy estoy con Rosa Cepeda, docente de Radio Educativa, que hoy nos acompañará a desentrañar la lengua, el lenguaje y el habla. Rosa, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Ivana, agradecida por la oportunidad que me dan de compartir contigo en tu podcast Mente Abierta y con esa comunidad de jóvenes que te sigue y también la comunidad educativa en general. Es para nosotros un placer tenerte aquí y con un tema muy interesante. Yo creo que el tema de la comunicación en general, el lenguaje, la lengua, el habla, es muy interesante y trae varias capas que, por ser algo, diría yo, muy obvio, tratamos a veces como de echarlo a un lado y no le damos la importancia que merece entenderlo y estudiarlo un poquito más a fondo. Así Entonces, es. el día de hoy estás aquí para enseñarnos a nosotros los jóvenes, sabemos que eres docente en el área, a diferenciar, ¿verdad?, la lengua y el lenguaje. Entonces, quisiera empezar por ahí contigo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, el lenguaje es la capacidad innata que tiene todo ser humano. Ningún otro ser viviente tiene esa capacidad como la tenemos nosotros los humanos, capacidad inherente que nos permite comunicarnos. Y la lengua ya es ese sistema de comunicación social a través del cual transmitimos la cultura. La cultura de los pueblos se transmite el conocimiento a través de la lengua, ese sistema de comunicación social. Y el habla es la articulación de la palabra, es la manera de expresar la lengua. Es muy interesante la diferencia entre cada uno. Mi pregunta vendría la siguiente, obvio. ¿Cuándo se comienza a desarrollar la lengua? ¿Desde qué tiempo? ¿Desde la vida intrauterina? ¿Desde que cumplimos un año? ¿Que vemos que el bebé comienza a articular, bla, bla, y tratar de decir mamá o papá? ¿O desde qué momento comienza el niño realmente a ser, no voy a decir consciente de tal, pero comienza a buscar esa comunicación con su mundo? La comunicación se desarrolla en el ambiente familiar, pero dada esa capacidad que solo tenemos los humanos, que está dada y señalada por el lenguaje, nosotros nos comunicamos. Sin embargo, tú me dirías, o los oyentes, televidentes, pero ¿y las personas que no hablan? ¿No tienen lenguaje? Claro. Claro que tienen esa capacidad. Lo que pasa que quizás por algún tipo de afasia, algún trauma que se puede dar en el cerebro por nacimiento o en el transcurso de la vida no se desarrolla el habla, la articulación de la palabra. Claro. Pero este sistema de comunicación social, el habla, la articulación de la palabra, se da a través de esa interacción con el medio. O sea, nosotros nacimos para hablar, para comunicarnos, pero de repente me pongo a pensar en el estudio que hizo este lingüista norteamericano, Noam Chomsky, y dijo, imagínense un recién nacido que esté enjaulado con un mono, ¿qué va a aprender? Aunque tenga la capacidad innata, que es el lenguaje, que le permite comunicarse, en ese momento de crecimiento que se da por imitación, porque el habla se aprende por imitación, en ese momento, aunque tenga la capacidad, lo que va a aprender son todos los ademanes, gestos que haga el mono. Claro, se va a adaptar al ambiente. Se va a adaptar, entonces los seres humanos, los bebés, se van adaptando a su ambiente y aprenden por imitación, aunque tengan esa capacidad innata que por repetición se va manifestando a su exterior. Ok, muy interesante, me encantó esa parte del estudio. Yo creo que es algo muy especial de nosotros los seres humanos, la capacidad que tenemos de adaptarnos a los ambientes y entonces poder encajar. Es normal que un niño, ¿verdad?, que ha nacido en un ambiente rodeado de monos, busque una manera de sobrevivir. Creo que eso es parte de la adaptación. Tenemos un grupo de estudiantes aquí en Backstage con nosotros y estábamos hablando un poquito sobre algunas preguntas que podríamos hacerle a usted y qué tiene de interesante el tema para la juventud dominicana. Ellos nos decían que parte de la lengua que hay aquí en el país y lo que más le llama la atención a los jóvenes es el tema de las jergas, pero yo creo que a veces no entendemos qué significa una jerga. Una jerga es ese código de comunicación que tienen los grupos para comunicarse entre sí.
por esa necesidad lingüística. Por ejemplo, hay una jerga que manejan los médicos y que necesariamente nosotros no tenemos que utilizar o entender porque es dentro de ese grupo social. Por ejemplo, ellos hablan de cefalea. Me duele la cabeza, diríamos nosotras. Sí. No utilizamos esa palabra, pero es propia de ese grupo por su necesidad. Está la jerga de los docentes, que tenemos nuestras jergas. ¿Nos podría decir algunas, Por favor? ejemplo, la metacognición, Oh, Dios. que es una palabra que tú dirías un poquito exótica, Claro. que es una evaluación que se realiza al final de un proceso donde buscamos preguntarle al estudiante qué aprendió, cómo lo aprendió, para qué le va a servir lo aprendido. Necesariamente no todos necesitan conocer o manejar ese concepto de metacognición. Claro. Y nosotros, en el caso de ustedes, ya los adolescentes, los jóvenes, tienen sus jergas, las jergas juveniles, que son esas palabras propias de los jóvenes comunicarse entre sí, de buscar esa identidad entre iguales. Exacto. Y hay un tema sobre las jergas dominicanas. Nosotros somos conocidos por ser un país un poquito aplatanado, un poquito no, muy aplatanados. Y tenemos jergas como ¿qué tal, viejo? ¿Qué lo que? Que creo que lo más aplatanado de nosotros. Donde quiera que vaya, alguien diga que lo que sabe que es dominicano. Entonces hay muchísimas jergas que los jóvenes hoy en día utilizan. Y otra de las preguntas que teníamos aquí en el set era, depende de dónde se haya criado una persona, o haya, ¿verdad?, crecido, para que sea, no sé si se va a escuchar un poquito despectivo, pero creo que es otra de nuestras jergas, popi, guau, que una persona adapte una lengua ya un poquito más afinada o popi, o una lengua un poquito más coloquial, vamos a decirle, guau, o una mezcla de las dos, porque ¿por qué no podemos ser popi guau? Pero claro, me gustaría saber aquí, depende de donde yo haya nacido para desarrollar ese tipo de jergas, ese tipo de lenguaje. Todos formamos parte de determinados grupos sociales. Está la familia, están los pueblos y se da una variante lingüística que son los regionalismos. Cada uno de nosotros o nuestros padres forman parte de una región del país. Claro. Entonces, conforme la forma que se comunica en esta región, las palabras, también la fonética tiene mucho que ver. Escuchamos a una persona del Cibao de repente diciendo amoy, por favor, y no está mal, porque está dentro del sistema lingüístico de su región, de la región norte, y esto tiene una historia. Lo que sí te puedo decir es que la lengua tiene una característica y es que evoluciona en el tiempo, cambia, la lengua es rica. Y dijiste algo, Ivana, del español dominicano. Nosotros somos muy creativos, ocurrentes, en todo el sentido de la palabra, claro. Y esto se hace ver, se hace sentir en la manera de comunicar. Entonces, sí hay una diferencia en la fonética, en el sonido. Una persona del sur de repente te va a decir calor, o una persona del sur pronuncia bastante la R. De acá en la capital, por ejemplo, la L, que por aquí decir calor diría calor. Y esto es dentro de la sociolingüística, sí, que es permitido inclusive. Sin embargo, dentro de un lenguaje ya más formal, hay códigos de comunicación, o sea que conforme el contexto sí se pueden utilizar las palabras, pero de que una es mejor o una es peor, o sea, la manera de comunicar de los popis, por decir una palabra que utilizan los jóvenes, o de los guaguaguá, dentro de su contexto es permitido y es bueno y válido. Lo que hay que ver es de dónde vienen ese origen de cada una de esas palabras para saber qué estamos comunicando. Porque también si la lengua va evolucionando, debe dejar detrás esas palabras que no tienen un aporte, que no dejan un significado positivo, pero de que es algo natural, genuino de la lengua, el que se puedan crear palabras, terminologías, eso es permitido. Claro, y creo que eso de desarrollarse, adaptarse a ciertos ambientes para saber cómo uno debe de hablar y cómo uno se ha desarrollado y demás, me lleva a pensar sobre la comunicación efectiva. ¿Cómo habla de mí la forma en que yo hablo? Es como,
dime cómo hablas o déjame escucharte hablar y te diré quién eres. ¿Nos podría ahí como hablar un poquito más de la comunicación efectiva, del uso de la lengua para eso? ¿Cómo podemos nosotros comenzar a implementar una comunicación efectiva desde el día de hoy? Yo creo que la comunicación es esa parte social que nos conecta con el mundo exterior, con nuestros gustos, nuestras preferencias. Y si tú tienes un público meta al que quieres conquistar, te estás preparando en un área específica, sabes que debes cultivar una lengua que sea estándar, la lengua estándar, que es la lengua que se habla en tu país y que es la lengua de la academia, que debes procurar tratar de pulirte, de purificar y de perfilar una comunicación que sea adaptada a los nuevos tiempos y que Claro. pueda encajar con ese grupo social al que te quieres desarrollar, al que te quieres en el que quieres insertarte. Entonces, yo creo que así como hay un registro o un lenguaje formal e informal, yo creo que desde ahí se debe dimensionar y dividir lo que es la parte de la comunicación asertiva, de esa comunicación que me permite interactuar con el mundo exterior al que quiero llegar, al que quiero comunicar, al Claro. que quiero persuadir de alguna manera, y ese lenguaje informal que puedo utilizar bien con mis iguales dentro de mi comunidad lingüística, en el barrio, en mi casa, con mis amigos, pero ya la comunicación perfilada a ser formal, debo contextualizarla conforme al lugar donde yo me esté desenvolviendo, en la universidad, en la escuela. Los jóvenes no se pueden comunicar o no se les permite comunicar de cierta manera, como lo Claro. harían con sus amigos. Entonces, va a depender el lugar donde te vayas a comunicar, el propósito y la intención comunicativa que pretendas para que surta el efecto y poder conquistar la audiencia o ese público meta. Wow. Me encanta toda la explicación de esta parte del bloque antes de comerciales. Y antes de irnos a una pequeña pausa, me gustaría preguntarle, hablemos de la evolución de la lengua, de dónde hemos venido y hasta dónde hemos llegado. Pues la lengua tiene una característica, como habíamos hablado anteriormente, y es que es flexible y evoluciona en el tiempo. Los teóricos lingüistas al respecto dicen que la lengua que no evoluciona muere, y una lengua no está supuesta a morir, sino que en ella se deben crear palabras nuevas, conceptos, significados para comunicarnos, y eso se da conforme a la comunidad lingüística, a los hablantes que de cada generación nos aportan algo, y eso es lo rico de una lengua. En el caso nuestro venimos de los taínos, esa primera comunidad que se estableció, que hizo vida en nuestra isla, y luego están los españoles. En el caso de los taínos, que se extinguieron de manera rápida, tenemos la palabra ají, la palabra maíz, que todavía se usa. O sea, dejaron vestigios, huellas de su lengua, o sea, nos dejaron esas palabras que todavía hoy conocemos. Tenemos también esa influencia española, especialmente el español dominicano tiene la influencia de los canarios y los andaluces en nuestro país, que se asentaron de manera especial en la parte norte del país. O sea que parte de nuestra fonética, el sonido que se escucha al comunicarnos, viene de España. O sea que tenemos esa herencia. Ahora mismo, con estas jergas que a veces son mal vistas o estigmatizadas por parte de la población, tenemos esas palabras que lo que, guau, popi, teteo, que son propias de una comunidad lingüística. Ahora bien, como profesora, debo decir, y como hablante, que hay que saber cuáles son esas palabras que debemos utilizar, en qué contexto utilizarlas, que es importante el origen de esas palabras, porque como dice Bartolo García Molina, un lingüista destacado de nuestro país, pues el mal se llevará a la que no cumplan una función en el tiempo, porque para que se establezca una palabra
durante un tiempo determinado y se diga hay un cambio lingüístico, hay pasos que se deben dar. Ese reconocimiento como individuo personal, después la adaptación de esa palabra y ya el reconocimiento de una comunidad para que se establezca, por ejemplo, la palabra maíz, o para que la palabra guaguaguá esté establecida dentro de nuestro código de comunicación, dentro de nuestra población en general, no solo de un grupo, de un segmento. Entonces, ahí sí se da una evolución de la lengua, se da un reconocimiento de esta palabra y pasa a lo que sería la Real Academia de la Lengua, que cuando una comunidad ha asumido esa palabra o esas palabras, ya es oficial en su uso. La conversación está más que interesante y espero que todos nuestros televidentes se queden con nosotros luego de la pausa que viene ahora, aquí en Mente Abierta.